Ahora pasaremos a ver lo que son los autores esenciales en la historia de la Formgeschichte, es decir, del estudio crítico de la historia de las formas literarias y de los géneros literarios. El primero de ellos, como decíamos hace unos minutos, es Johann Gottfried Herder, teólogo luterano, alemán y también crítico literario. Él dio una importancia particular a la tradición oral precedente a los evangelios y tenía su propia opinión sobre cómo comenzó el cristianismo. Él creía que el cristianismo comenzó por medio de la proclamación de las cosas pretéritas y futuras, es decir, la proclamación del querigma y la proclamación de la revelación de Dios en Jesucristo. También el cristianismo dio comienzo con la interpretación de los hechos de Jesús, la enseñanza, el consuelo, el aviso y la predicación. Así pues, según Herder, un evangelio se componía de sentencias, parábolas, perícopas y narraciones. La diferencia entre distintos evangelios se debe a la consecuencia de la libre narración oral. El siguiente teólogo que dio continuidad a estas ideas básicas sobre la historia de las formas literarias fue el historiador y teólogo ruso Franz Offerberg. Él sentó las bases para lo que después sería la escuela de la historia de las formas. Creía que todas las formas literarias tenían una historia, por tanto, toda historia de la literatura debería ser una historia de las formas. Después vino Martin Dibelius, gran teólogo luterano alemán. Él creía que la literatura cristiana del periodo que va de los autores cristianos del siglo I hasta los apologetas del siglo II se podría definir como una pequeña literatura, debido a que son textos que se dirigen a grupos pequeños de humanos, es decir, a pequeñas comunidades. Dibelius fue el primer especialista que pretendió reconstruir una historia de la tradición sinóptica, considerando las necesidades de las comunidades cristianas primitivas. Es decir, fue el primero que se aventuró a tratar de describir de manera precisa cómo es que los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se parecen tanto. Había necesidad de hacer una reconstrucción de quién escribió primero y quién influenció a los demás de entre estos evangelistas. El siguiente teólogo es Philipp Vielhauer, también teólogo luterano alemán. Él logró sistematizar de manera exhaustiva los recursos literarios usados por autores del cristianismo del siglo I. Su obra principal es Historia de la literatura cristiana primitiva, que se sigue teniendo como un referente esencial para esta disciplina. Otro gran teólogo que fue determinante en la historia de esta disciplina fue Hermann Gunkel, teólogo luterano alemán. Fue el primer especialista que aplicó el estudio crítico de las formas literarias a la Biblia. En concreto, analizó las leyendas del Génesis y la manera en que se transmitieron los salmos, para conocer la prehistoria oral de un texto bíblico. Concluyó que los géneros literarios son medios constantes de tradición y propuso el axioma de que las formas literarias breves y simples precedieron a las tradiciones largas y complejas. También, a lo largo de la historia de esta disciplina, aparece Carl Ludwig Schmidt, del cual ya hablamos también hace unos minutos, teólogo luterano alemán, que consideró que las referencias cronológicas y geográficas en los evangelios fueron creadas por los evangelistas, y dentro de ellas, los evangelistas colocaron fragmentos de las tradiciones orales y escritas que habían compilado sobre Jesús. Según Schmidt, esto lo hicieron en función de su propia narrativa. Así, este teólogo abrió el camino para lo que sería después la distinción entre estudio de las tradiciones y estudio de la redacción.
Finalmente, Rudolf Bultmann, teólogo luterano alemán, aplicó el método de Gunkel, pero para el estudio de los evangelios. Así como Gunkel había trabajado en Génesis y Salmos, Bultmann aplica esos principios metodológicos para el estudio de los evangelios y descubrir así qué formas y géneros literarios usaron los evangelistas. Como parte de sus conclusiones, Rudolf Bultmann propuso la necesidad de crear un proyecto de desmitologización de los evangelios, así como la lectura querigmática y existencialista de la Biblia, para hacer que el creyente basara su fe en Jesucristo, principalmente en el querigma, y en aquello que la palabra de Dios le suscita a tomar como opción de vida, y no tanto a basar su fe en los aspectos como la historicidad sobre los hechos de Jesús. Su estudio de las formas literarias de los evangelios lo llevó a negar la posibilidad de saber algo certero sobre las acciones y palabras del Jesús histórico, ya que según él, los evangelios solamente presentan la teología sobre Jesús que tenían las comunidades cristianas a finales del siglo I. La segunda edición de su obra principal, Historia de la Tradición Sinóptica, desafió a los teólogos del siglo XX por una serie de planteamientos, sobre todo que giraban en torno a la negación de la posibilidad de saber algo sobre el Jesús histórico.